Feliz año 2026. Espero que este año venga cargado de salud, importantísimo, siempre la salud, fundamental. Trabajo, obviamente, que sigamos trabajando como buenos terapeutas ocupacionales. Dinero, hombre, el dinero es imprescindible en nuestro día a día. Y sobre todo felicidad, que muchas veces no conseguimos eso del todo, nuestro equilibrio ocupacional está un poco alterado, así que bueno, esperemos que también venga mucha felicidad este nuevo año. Y también agradecerte por estar aquí otro año más. Este es nuestro segundo año de proyecto, comenzamos el año pasado, este año volvemos a cumplir, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por confiar en Hablando de Todo como un podcast dedicado a la terapia ocupacional y espero que pueda yo estar a la altura este año más, otro año más, con todo el contenido posible, con muchos invitados, con mucha temática distinta, ahondando en cómo la terapia ocupacional es importante, ayudando a la divulgación y al conocimiento de esta hermosa profesión. Y espero que tú estés ahí para apoyar y animarme a que siga subiendo cosas, que esto también es fundamental, que haya apoyo y haya ánimo para seguir con esto. Como comentaba antes de Navidad de una story que subí a Instagram, voy a cortar los episodios. Bueno, no de tiempo, porque al final cada episodio pues dura lo que tiene que durar, pero sí en cuanto a la periodicidad de los episodios. Ya os comenté en septiembre, hay muchos cambios en estos últimos meses, ha habido muchos cambios. Ya os comenté en septiembre que iba a subir 3 episodios al mes. Bueno, pues no me da la vida. No me da para abarcarlo todo, no me da para grabar, bueno, preparar los episodios, grabar, editar los vídeos, crear los reels, subirlos a Instagram, las descripciones de los vídeos, no me da la vida. Entonces, bueno, como también tengo vida aparte con el doctorado, el trabajo, la vida personal, pues bueno, voy a cortarlo, voy a dejar a 2 episodios al mes, de tal forma que pueda traeros el mejor contenido posible, de la mejor calidad y también pueda yo un poco descansar y buscar ese equilibrio ocupacional que antes estaba hablando. Y bueno, esperemos que también este año venga cargado de muchas cositas guays. ¿Vale? Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado, por el apoyo que me seguís dando. Estamos cada vez creciendo más. Estamos ya cerca de los 3.000 seguidores en Instagram. Cerca, creo que son 1.220, 1.225 seguidores en Spotify. De verdad, eso me parece brutal. Luego también en YouTube estamos en 524 suscriptores. Si nos vamos a Apple Podcast, también estamos creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sin vosotros, sin vuestro apoyo, no seguiría en esto. Para mí es fundamental que os esté gustando todo lo que se está haciendo, lo que se está creando y la comunidad tan bonita, ¿no? que hay en torno al podcast, hablando de todo, con un objetivo básico y clave que es hablar de terapia ocupacional, nunca mejor dicho, ¿no? Así que nada, espero este año poder volver a estar a la altura, poder traeros contenido que os guste, que os encante y por supuesto que sigáis ahí apoyando este proyecto y que cada vez llega más gente, como estamos consiguiendo. Así que nada, empezamos el año con un tema brutal, un tema muy interesante, que es, pues, ni más ni menos que la terapia ocupacional en el cáncer de mama. Hoy hablamos con una invitada que está haciendo un doctorado en relación a esto, desempeño ocupacional y todo relacionado a este área, así que os invito a que lo escuchéis. Yo creo que va a abrir un poco vuestra visión, a lo mejor un área donde no pensabais que podíamos tener un rol tan importante como terapeutas ocupacionales, pero que sí se tiene, pues al final la terapia ocupacional está en todos lados y es fundamental para todo el mundo. Así que bueno, empezamos bien el año, empezamos fuerte, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Os deseo lo mejor en este nuevo año y que venga cargado de muchos éxitos y sobre todo salud y felicidad, que es fundamental. Dentro vídeo. Hoy vamos a poner el foco donde nunca se pone. ¿Qué ocurre cuando sales del hospital y la vida te pide que vuelvas a funcionar tras una cirugía de cáncer de mama? Bien, pues hoy vamos a hablar de esto, de un tema que me parece muy interesante y para ello necesitaba una persona
que conociese toda esta área, conociese de primera mano esa información después de todo lo que habrá investigado. Y hoy tengo el placer de tener aquí en el episodio número 33 a Elisa Castelao. Elisa, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues muy bien, encantada de poder estar aquí. Bueno, lo primero, agradecerte este espacio tan maravilloso que has creado. Me parece muy importante no solamente para la profesión, sino para las nuevas generaciones, porque a mí me hubiera encantado a lo largo de la carrera poder tener esta ayuda y ir descubriendo cada perfil que viene aquí. Así que muchísimas gracias por todo esto. Muchísimas gracias a ti por hablarme y comentarme este tema, que de verdad me parece súper interesante, de cáncer de mama, terapia ocupacional. Como bien sabrás, ya tuvimos aquí a Silvina 2 veces para hablar de cuidados paliativos, por tanto, me parece un mundo muy interesante y, oye, ver cómo la terapia ocupacional tiene un papel importante ahí, me resulta bastante curioso y creo que también enriquecedor para toda la gente que nos pueda escuchar. Entonces, bueno, ¿cómo es el papel de la terapia ocupacional ahí, ¿no? En el cáncer de mama? Pues es un papel que todavía tenemos que trabajar un montón y tenemos que ir descubriendo poco a poco. Pero sí que es verdad que lo enfocamos mucho hasta en esta reincorporación después de todo el tratamiento, de la cirugía, pero creo que hacemos falta más a nivel antes, en el propio diagnóstico. Hay una educación previa desde funcional, este cambio de identidad, en cuanto al cambio también de roles, que hay que trabajar antes de todo lo que viene, porque son procesos, son, bueno, en general en oncología, ¿no? Son procesos muy largos y donde nosotros tenemos muchísimo, muchísimo papel, la Claro, un verdad. poco preparar a la persona para lo que va a venir, ¿no? Eso es, eso es. Mm. No solamente a nivel funcional, pues hay muchísimo estudio en cuanto al linfedema desde terapia ocupacional, un poco unido a esa rehabilitación, pero creo que hacemos más falta en cuanto a la reestructuración de rutinas. Los tratamientos que se hacen son, bueno, provocan muchísima fatiga, entonces toda la gestión de la economía, de la energía. O sea, creo que hay un pilar ahí bastante importante. Mm. Y bueno, antes de meternos de lleno, ¿no? Lo que es cáncer de mama, terapia ocupacional, quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Elisa? ¿Cómo se mete de lleno en la terapia ocupacional? Y más específicamente comienza a investigar en el cáncer de mama. Bueno, pues Elisa, últimamente mi identidad va muy unida con mi profesión y estoy súper contenta con eso porque, bueno, como todos, o bueno, no quiero generalizar porque últimamente no es así, pero descubrí la terapia ocupacional por casualidad. Yo quería ser enfermera y menos mal que no lo fui porque yo no puedo sacarme sangre, o sea, me mareo. Así que menos mal. A mí me pasa Mira, igual. Yo soy de los que se marea vaya, pienso en la aguja y me mareo. sí, sí, yo estaba empeñada, empeñada, empeñada y la vida me dijo que por ahí no. Vale, entonces Bueno, y vale. fíjate, al final has descubierto un camino que te apasiona. Sí, sí, tal cual. Pues me metí en terapia ocupacional yo con la idea de hacer el puente a enfermería. Ese, Ujú. Sí, eh, eres enfermera frustrada, ¿no? sí, 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 sí. Enfermera frustrada que no hubiera sido muy buena. Y hice el primer año, pues al final es un poco global, pero vas descubriendo un poco las cosas. También el ambiente era súper guay, de compañeros, de, bueno, profesores, en concreto Calavia, que para mí fue pues un referente en los primeros años. Y, y luego ya me decidí quedar. Em, Después de ahí que me enamoré tanto de la terapia ocupacional, justo coincidió que en esos primeros años diagnosticaron cáncer de mama a mi madre. Bueno, cuando empecé la carrera
le dieron el diagnóstico. Entonces, claro, viví un poco de la mano el estudiar terapia con todo el proceso de cáncer de mi madre. Yo solo pensaba en cómo desde mi profesión puedo ayudarla. O sea, fue eso, la inquietud que me dio pie a que el trabajo de fin de grado decidiera enfocarlo a el cáncer de mama, aunque no tenía, o sea, a lo largo de la carrera, pues no está muy asociado, no lo llevan mucho. En tercero me metí por casualidad en una optativa que se llamaba Con una mirada al cáncer de mama, que se ofertaba a todos los 3 grados que hay en la Complutense, porque bueno, yo realicé la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y, y estaba enfocado a medicina y nutrición, de terapia ocupacional en toda la carrera, o sea, en todas las asignaturas se habló Pues absolutamente vaya. nada. Entonces, cuando llegó el TFG, yo decidí hablar a la tutora de la asignatura para ver si quería ser mi tutora de TFG. Dijo que sí y, y nos enfocamos en el desempeño ocupacional, cómo afectaba a los diferentes tipos de cirugía que se realizaban en la patología de cáncer de mama. Bueno, pues salió un estudio súper bonito, ella estuvo muy contenta y a partir de ahí, claro, yo le decía, me he metido en esta asignatura, pero no aparece por ningún lado la terapia ocupacional. Y me dijo, pues nada, aquí estás tú para hablar de ella. Entonces, a partir de ese momento, en esa asignatura colaboro yo como terapeuta ocupacional. Bueno, fíjate, al final pusiste ahí la semilla Y y creció, encima, claro, puedes estar incluso ayudando a estudiantes que le den la curiosidad a eso y se vayan metiendo y vayan conociendo más el papel. Qué sí, guay. sí, sí, sí. Fíjate, lo que comenzó con voy a hacer un TFG, al final ha acabado con tu doctorado, ¿no? Con mi Entonces, doctorado, total, total. y bueno, una vez que ya terminas la carrera y tal, ¿por qué continúas en eso? ¿Por qué te sale decir voy a seguir investigando? Pues creo que por un lado mis tutoras me dijeron, no, no, tienes que hacer el doctorado, tienes que hacer el doctorado. Fue una presión un poco de ellas también, un poco también en general de que nos inculcan durante toda la carrera de tenéis que investigar, es muy importante que lo es. Y un poco a nivel personal. O sea, creo que he descubierto mucho, pues la patología al final me toca no solamente por parte de mi madre, sino es genético. Entonces, bueno, toca partes de mi familia, así que es las 3 cosas, profesional, personal y si Y puedes, emocional eso es, también, ¿no? un granito de arena. No, claro, pero al final también abriste una puerta con el TFG, ya a seguir abriendo puertas, incluso, joder, poder ayudar con la investigación, que no solo ya el doctorado, sino todo lo que puedes tú sacar de ahí, resulta fundamental. Y bueno, para que la gente lo entienda, ¿de qué va tu doctorado especialmente? Mi doctorado se centra mucho en el desempeño ocupacional. Que, bueno, este podcast estoy segura que lo ven muchísimos terapeutas ocupacionales, pero sé que lo ve mucha gente que no lo es. Entonces, bueno, el desempeño ocupacional es, pues al final, todas estas actividades que hacemos en nuestra rutina y nos enfocamos en no solamente hacerlas bien, sino en todo lo que implica, el cómo las hacemos, cuánto nos cuesta hacerlas y por qué. Entonces, todo ello enfocado al cáncer de mama, pues queríamos ver qué tipo de cirugía influía más en el desempeño ocupacional. Y luego, aparte, perdón, Pues mira, no, 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 espera, es que incluso vas a hablar de, si vas a hablar de la cirugía, ya introducimos lo que voy a preguntarte a continuación, es que nos expliques también qué es el cáncer de mama, cómo se produce y qué cirugías hay en relación al cáncer de mama. vale. Bueno, pues el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres, sobre todo en los países desarrollados, que luego tengo algún dato que también os contaré porque es muy interesante. Em,
como he dicho, bueno, pues es esta proliferación de células malignas en todo el tejido mamario. La clasificación, hay de dos tipos. El origen, que hay dos, por los conductos ductuales y espera, que lo tengo aquí, el carcinoma lobulillar. Y luego No la fácil, más, ¿no? no, No fácil la fácil. palabra. La más frecuente, que es la clasificación biológica, pues aquí sí que tenemos los hormonodependientes, ¿vale? Que sería pues un tema más a nivel de hormonal, que es el 70% de los cánceres de mama son hormonodependientes. Luego tendríamos el ER2 positivo, ¿vale? Que sería por los receptores de ER2, que está entre el 15 y el 20% de los casos, y luego el peor de todos, que sería el triple negativo, ¿vale? Que es sobre todo en mujeres jóvenes. Desgraciadamente es este el que le tocó a mi madre y es el más agresivo. Em, Y bueno, espera, el tema del triple negativo, ¿por qué es el más agresivo? es el tratamiento, porque los tratamientos son los más agresivos y además em, hay más riesgo de recurrencia en los primeros Ajá. años Ah, vale. y tiene más carga genética. O sea, Mm. no tanto los hormonodependientes o los ER2 positivos, sino que el triple negativo, hay dos genes, que es el BRCA1 y el BRCA2, y tienen más carga. Entonces, por Ajá. eso es el peor al final. Ujú. Y el tema de las cirugías, ¿no? Porque, claro, a la hora de diagnosticar el cáncer de mama, ¿deciden operar directamente o va dependiendo el tratamiento en función de, como tú decías, el tipo que es, si es triple negativo, ¿no? Si, ¿no? No, depende. O sea, por ejemplo, los hormonodependientes sobre todo son cirugía y radioterapia y hormonoterapia. Aquí no se utiliza tanto el tratamiento sistémico de la quimioterapia, que luego si quieres podemos tocar un poco los tratamientos. Vale. En el ER2 positivo, ahí ya sí que se utiliza más quimioterapia para la reducción del tumor y la cirugía. Y el triple negativo es cirugía y quimioterapia. Porque cirugía no implica, ¿no? En su totalidad perder la mama, ¿no? Es decir, hay No, varios tipos de cirugía. exacto. Hay varios tipos de cirugía. Tenemos la cirugía conservadora o cuadrantectomía, tumorectomía, también se llama, donde se extirpa solamente el tumor y se deja el resto de la mama. Tiene secuelas, pero por ejemplo, una de las secuelas del cuidado personal, de la identidad, que es al final el pecho en la mujer, cómo se conserva, no es tan, o sea, esa parte emocional se cuida un pelín más y la parte Ujú. funcional también, es como la menos agresiva. Luego tendríamos la mastectomía, que ahí hay diferentes tipos, desde la simple hasta la más, hasta la bilateral, que son las dos mamas, que ahí es donde quitas toda la mama, incluso a veces ganglios axilares. Y Ujú. luego, por último, tendríamos la cirugía axilar. Em, y aquí viene el famoso linfedema, o el que más es tratado en rehabilitación. Dentro de la cirugía axilar tenemos la biopsia de ganglio centinela, que es la práctica que La más se típica, está ¿no? llevando a Mm. cabo, porque además reduce riesgos, evita sobre todo el linfedema. Y luego la linfedectomía axilar, que es la extirpación de varios ganglios, y ahí sí que pues, hay un riesgo de una limitación funcional. No resulta una terminología fácil de utilizar, ¿no? Todo No lo es, relacionado no lo es. con hay demasiadas palabras un tanto complicadas, Pero pero sí que dime, dime. animo, o sea, a mí muchas veces me daba como apuro desde mi profesión hablar de estos temas que a lo mejor parecen un poco médicos Mm. y no me siento lo suficiente preparada, pero sí que animo al resto de terapeutas a hablar sin problemas. Si lo he estudiado, si sé de lo que hablo, tengo la misma potestad que el resto de poder hablarlo.
No, totalmente de acuerdo contigo. Es más, la has defendido muy bien, porque no son términos fáciles y la verdad que está muy bien estructurado y explicado. Y lo que tú dices, es necesario que también nos pongamos con términos médicos, por así decirlo, y hablar de estas cosas. Totalmente. Y usar terminología más técnica, porque al final es un poco, resulta fundamental. Y bueno, a nivel corporal, ¿no? ¿Qué implica esa cirugía? No, no tanto la imagen corporal, que eso hablaremos más adelante, me parece un tema muy interesante, sino en cuanto a limitación, ¿qué implica esa cirugía? Pues muchas veces no es la propia cirugía de la mama, sino la cirugía axilar la que más nos complica ahí a nivel funcional. María Nieves es una investigadora que ha sacado hace poco un estudio acerca del sistema TAPA, que es una terapia antiedema, pero enfocada hacia la actividad. Pues en las actividades básicas de la vida diaria, el vestirse, todo ello. Todas Bueno, aquellas más funcionales, ¿no? Es decir, todas aquellas que son más funcionales que implican más movilidad intuyo, del miembro superior, ¿no? eso es, eso es. Ajá. Hombre, claro, y me imagino que todo lo que viene siendo vestirse, cocinar, conducir, incluso, ¿no? Puede limitar mucho debido a esa cirugía. Eso es. También no solamente la limitación, o sea, sí, la limitación funcional es un problema, pero también el dolor Ujú, es algo que de las pacientes se quejan un montón, también de la pérdida de la sensibilidad, de la fatiga. O sea, yo tengo un recuerdo de mi madre que subíamos al hospital y teníamos que subir un montón de escaleras y decía, madre mía, si es que esto es el Taj Mahal, si es que no soy capaz. La fatiga afecta directamente en tu vida diaria y en la reestructuración del rol de trabajadora, de persona, ujú. de cuidadora. Pero la fatiga va un poco asociada al tratamiento que estás recibiendo, Sí, principalmente. a Ujú. los tratamientos. Es decir, Va. que una vez que quitas el tratamiento, no hay tanta fatiga, ¿no? Como antes. Bueno, claro, tenemos que tener en cuenta que existen los tratamientos de inmunodepresivos, o sea, Ah, la sí. hormonoterapia dura entre 5 a 10 años. Uf. Entonces, la fatiga sí que es persistente. Mm. Y el tema del dolor. ¿Puede aparecer, ¿no? El síndrome de dolor regional complejo, dolor crónico? Sí, 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 sí que puede aparecer. Y es además uno de los síntomas o una de las secuelas que más complican luego a nivel de reestructuración Mm. en la vida diaria. Mm. No, al final, el tema del dolor, yo creo que es limitante para todas las personas que sufren de dolor crónico, es algo limitante en su día a día. ¿Y qué es lo que más se suele reportar, ¿no? De las personas? ¿Qué es lo que más reportan las personas que le limitan? ¿La fatiga, el dolor? Eh, ¿Has podido ver algo sobre eso? Sí, creo que de lo que más se quejan es un poco de la desinformación, a lo mejor de después, de lo que viene Mm, ahora, ¿no? Están como en un mar donde, vale, sí, yo tengo estos síntomas, estas secuelas, pero ¿cómo puedo afrontarlo o mm, qué puedo hacer, ¿no? Están un poco en eso perdidas al final lo dijo Miguel Gómez, el doctorado es un granito de arena en un desierto y ojalá hubiera terapeutas ocupacionales en las unidades oncológicas, mm, porque totalmente. sí, actuaríamos directamente y no solamente desde el punto de vista de la rehabilitación de qué viene después, sino, como he dicho antes, si empezamos a tratarlo antes, el tema pues del autocuidado, de la participación social y los roles y todo ello. Mm. Resulta fundamental. Un poco también esa falta de información a la persona, que muchas veces no hay. Entonces, informar a la persona antes, darle también posibilidades de, oye, esto va a ocurrir, puedes acudir a estos profesionales que te pueden ayudar, tal, ver que el papel de la terapia ocupacional también es importante y que después, una vez que termine, seguir
con ese seguimiento con el profesional, un poco de cara a ayudar a la persona a que vuelva a ser más funcional, a que pueda integrar todo lo que le está pasando y cómo afrontarlo. Entonces, bueno, eso es fundamental. Y una cosa que te comentaba antes bueno, estábamos fuera de la cámara, el tema de los cribados. En Andalucía llevamos bueno, estos meses atrás un poco un follón con el tema de los cribados del cáncer de mama, que ha habido una liada monumental. Entonces quiero que me explique un poco cómo de importante es un buen cribado. Porque claro, podemos encontrar a personas que si se hace un buen cribado y con mucho tiempo, se reduce prácticamente, ¿no? Casi todo lo que puede venir de operaciones, de cirugías, ¿no? Metástasis, sí, sí, sí. O sea, un buen cribado es fundamental. Actualmente sí que tenemos, a partir de los 50 años, entras como en prevención del cáncer de mama y tenemos una mastectomía o una mastectomía, madre mía, una mamografía anual, Ujú. que eso pues para el cribado es excelente. Pero es que lo que ha pasado ahora mismo en Andalucía sí es un poco desastroso porque incluso he visto que llamaron a un familiar como que le daban el diagnóstico y había fallecido Mm. la persona, que creo que en este Sí, caso era su meses mujer. antes o un año antes, sí. Sí, sí. O sea que un buen cribado, además, cuanto más pequeño sea el tumor, nos podemos ahorrar esta, como he dicho antes, la mastectomía, que al final es algo, una cirugía radical, y nos podemos quedar con una cirugía conservadora que implica que el impacto funcional sea menor. O sea, Mm. que un buen cribado es algo imprescindible, yo creo, además en esta patología. Y bueno, preguntarte eso porque a partir de los 50 se hace la mamografía. Vaya, mi madre se la hace de manera rutinaria, pero comentaba antes que puede ocurrir que gente joven, la triple negativa creo que era más frecuente en personas jóvenes, ¿no debería de haber también una mamografía en gente joven? Ya no sea anualmente, sino cada X años. Yo creo, considero que sí. O sea, o a lo mejor más una promoción de la salud. Es decir, el autoexploración no considero que se enseñe bien. eh, y además hay mucha carga genética que también pues, es fundamental. O sea, si yo he tenido una familia donde mi madre, mi tía han tenido cánceres de mama, yo a lo mejor no sé que es genético. Mm. Entonces creo que sí que hay que ampliar esta educación. Bueno, aunque no haya mamografía para todos o cada 5 años, ¿sabes? Hacer otros Sí, temas. claro, por lo menos esos factores de riesgo que puede tener la gente, sobre todo si es en parte genética, puede decir, oye, cuidado, ¿no? Vamos a hacer una autoexploración cada X tiempo y tal, ¿no? Pues, Eso es. pues, pues sí. Y una cosa que me parece curiosa, está claro que, que el cáncer de mama prevalentemente es género femenino, pero también puede ocurrir en hombres, ¿no? Sí, la probabilidad es del 1%. Es bastante baja, pero es que en En- Andalucía vi que un hombre tuvo cáncer de mama. Sí, sí, sí. O sea, es muy baja porque al final en mujeres a nivel global es 1 de 20, una mujer de cada 20. Pues, Claro, estamos bastante hablando alto. de un alto porcentaje. En España estamos en una media de 1 de cada 8 mujeres. Joder. Sí. Bien. En 2025 se diagnosticaron 38.000 casos más o menos de mujeres con cáncer de mama. Pero bueno, tenemos una supervivencia de en torno al 90-85%. Entonces, bueno, los tratamientos funcionan, la prevención, el cribado, como lo estamos intentando llevar ahí al pie de la Si se letra, hacen bien. bien, eso es, si se hacen bien. Al final, lo que hemos dicho antes, que es el cáncer más frecuente en los países desarrollados, vemos que los países con mayor diagnóstico son Nueva Zelanda y Australia. ¿Y eso por qué ocurre? Porque claro, el sistema sanitario pues
está más evolucionado. Luego tenemos el donde Vale. menos, que se diagnostican 40 de 100.000 casos, es en África y en Asia del Sur. Es decir, claro, en función del cribado que se haga, de los diagnósticos y tal, vale. Eso Es decir, que a es. lo mejor hay una pila de gente, por ejemplo en África, que presentan cáncer de mama y no se diagnostican. Mm. Sí, o sea, en España hace unos cuantos años, o sea, yo hablo de la abuela de mi abuela, que ella decía, el mal, murió de un mal de mama. Ah, Bueno, el claro, mal de mama, hemos claro. descubierto ahora lo que era. Mm. Porque la investigación en cáncer de mama lleva mucho tiempo ya investigándose o es algo reciente, digamos, de 20 años atrás. Sí, yo creo que ha sido más a nivel reciente, que nos hemos puesto mucho las pilas, muchos de los profesionales, y que ahora hay muchísimos tratamientos que antes eran muy invasivos y poco a poco, pues como al final la supervivencia es muy alta, gracias a todo ello, pues nos vamos a enfocar mucho en la calidad ahora de vida. Mm. Pues yo creo que la terapia ocupacional ahí tiene un papel muy importante. Y antes de pasar a eso, quiero hacerte una última pregunta en relación al cáncer de mama. Ha dicho que hay factores genéticos que son fundamentales, pero hay otros factores externos que también pueden influir en presencia o no de cáncer de mama, estilo de vida, otras patologías. Pues sí, justo ha salido un estudio reciente que dice que las profesiones que tienen turnos nocturnos, las mujeres como por ejemplo las enfermeras, médicos que trabajan en la nocturnidad, por estos cambios de los ciclos circadianos y el cortisol que está tan de moda, provoca un aumento del cáncer de mama. Mm. Y el estrés también, intuyo, ¿no? Todo. El estrés también, Mm. bueno, en la sociedad que tenemos aquí de rueda de hámster, sí, Prácticamente, sí. Y después estilo de vida como por ejemplo el sedentarismo y todo eso también puede influir. La alimentación, intuyo, ¿no? Igual que sí, cualquier cáncer. eso es, sí, es un poco Ujú. hábitos generales. Mm. Vale, pues bueno, vámonos de lleno al desempeño ocupacional, ¿vale? Tenemos la vida después de la cirugía y nos vamos a enfocar en actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las que se vuelven más difíciles para una mujer después de haber sufrido, bueno, haber recibido esa cirugía de cáncer de mama? Vale, pues dentro de las actividades más así controvertidas, pues son el vestirse. Ujú. Eh, una de las cosas más normales que nosotros pensamos como terapeutas es primero el miembro afectado y luego pues, eso cuesta que ellas Lo o tienen integren. mucho miedo también. No voy a moverlo porque al final pues volvemos a esa educación. Luego la higiene personal también se ve afectada y claramente la movilidad funcional y el manejo del propio cuerpo. Son las, Porque, dime. son las más así en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, en el autocuidado. Porque hay cosas del día a día que para las personas que no tienen cáncer de mama resultan súper fáciles, pero sin embargo para personas que han sufrido un cáncer de mama son súper difíciles de hacer. Pues yo creo del día a día, dependiendo de la paciente y de las secuelas. O sea, cada Ujú. una es un mundo. Un mundo. Mm. Sí. Pero claro, yo creo que lo que también más afecta es en cuanto a la participación social y al trabajo remunerado. Son de las áreas del desempeño que más afecta. O sea, el desempeño ocupacional nos salió que está muy controvertido en el trabajo, pero dentro de los roles, uno de los que más importancia tenía era el trabajo. Entonces es el que más se ve afectado a nivel del desempeño ocupacional, pero luego uno de los que más importancia le dan. Mm. Pero claro, en tema de roles, como de madre, pareja, ¿no? Trabajadora que tú comentabas, ¿cómo afecta todo eso? Pues también como pasamos el listado de roles, vimos que
los que más importancia tenían eran, como he comentado, el de trabajadora, el de cuidado, Mm, claro, al final se ven en donde las energías reducen y a lo mejor yo era, pues lleva a los niños al cole, lleva, vete a no sé dónde, tú, y eso tengo que reducirlo en un 90% porque yo llego claro. hasta donde llego. Mm, Y luego a nivel social hay gente hay mujeres que tienen más apoyo, menos apoyo en su entorno familiar o van a consulta, claro, al final te metes en una dinámica donde pierdes la identidad un poco de persona y vuelves a ser enferma. Entonces tengo que ir acompañada porque no me estoy enterando de toda la información que me está transmitiendo el oncólogo. mm. Así Claro, y que también esos efectos secundarios intuyo que del tratamiento, que puede ser también, que puede afectar a algunos déficits cognitivos, ¿no? Pérdidas de atención, pérdida de memoria y todo eso, ¿no? sí, bueno, ese es otro tema. En abril, mayo publicamos junto a María del Pilar Rodríguez un artículo de el deterioro cognitivo quimioinducido y el uso de la TDCS, em, del Chemobrain, famoso Chemobrain, es una de las secuelas que dejan los tratamientos sistémicos como la quimioterapia. Y está muy, muy poco estudiado, pero en general, no Mm. solamente desde terapia ocupacional. Entonces creo que, y todo esto fue porque mi madre comenzó a decirme, no me acuerdo de las cosas, no sé qué, o voy al trabajo y antes hacía un montón y ahora no puedo. Y dije, bueno, mamá, esto seguro que la terapia ocupacional y investigando un poco, pues descubrí el Chemobrain y ahora como las técnicas de neuromodulación están desarrollándose tanto y hay tanta evidencia en depresión, hay tanta evidencia también en, bueno, últimamente en ictus, pero a nivel Ujú, motor. ujú. Dije, esto tiene un campo en el deterioro cognitivo quimioinducido increíble. Y ahí vamos a ir los terapeutas. Claro, abriendo un nuevo campo y nuevas áreas. No, pues hombre, me resulta curioso, ¿no? Eso del chemobrain, que por culpa de los procesos, ¿no? De quimioterapia y tal, que se puedan producir esos deterioros cognitivos. Que será ese estado transitorio, ¿no? Que después a lo mejor, una vez que termines la quimioterapia, puedes volver un poco a ese estado cognitivo normal. Pero bueno, el tema de trabajadora y vida social, por un lado. En el trabajo, ese rol de trabajadora. ¿Qué adaptaciones son las que se puede hacer de terapia ocupacional para aquellas personas pues, que han pasado una cirugía de cáncer de mama? Y todo lo que tiene que tener en cuenta, que es dolor, fatiga, etcétera. Pues una de las cosas principales yo creo que es la planificación. Es decir, el que antes pues a lo mejor llegabas a 8 cosas a la vez y ahora pues voy a intentar ponerlo en 3. Pero eso también tiene que tener un poco en cuenta, o sea, tenemos que hacer una promoción hacia la propia empresa y hacia la sociedad a nivel comunitario. Es decir, tengo que ir progresivamente adaptándome al puesto de trabajo. Dependiendo de cada puesto de trabajo, me voy a poder adaptar con mayor o menor medida. Si soy reponedora de un supermercado, voy a tardar más que si pues trabajo en una oficina como administrativa, pero a lo mejor de administrativa con este deterioro cognitivo voy un poco más lento. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo, em, voy a hacerlo de una manera o de otra. Claro, resulta un poco difícil porque si no es por el deterioro cognitivo, puede ser por la limitación funcional debido al dolor o por la fatiga. Claro, y al final tienes que abarcar tanto, ¿no? Incluso también el entorno donde vas a trabajar, que resulta un proceso lento, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que hacer ahí un buen análisis ocupacional para ver cómo puede otra vez la persona volver a desenvolverse bien en el trabajo. Claro, todo ello también un poco teniendo en cuenta el nivel económico de la persona, porque igual, si tenemos personas que ese trabajo lo necesita porque supongamos que es el único ingreso que hay en casa, no puede decir, bueno, pues me cambio de trabajo. Porque también te quiero preguntar eso, ¿has podido ver algo sobre
empresas que contraten a personas, vamos a centrarnos en personas oncológicas, en este caso cáncer de mama? Es decir, que tengan como una reticencia o no hay dificultad en eso. Yo creo que no he visto mucho, ¿eh? Pero creo que no por ello, sino más en el propio trabajo cuando ya estabas previamente. Es decir, Mm, em, tus propios compañeros ya como que te tratan un poco distinta. diferente. Mm, Sí. Y volvemos un poco a esa identidad personal que se pierde. mm, claro. Bueno, me resulta interesante el hecho de, bueno, una vez que ocurre, ¿qué pasa en el trabajo? ¿Siguen teniendo en cuenta? Porque habrá a lo mejor, dependiendo del trabajo que tenga, si pueda trabajar de la misma manera, de manera eficiente, eficaz o no. Entonces, bueno, me parecía bastante interesante. Oye, pues si descubre eso, hacemos o una segunda parte o me lo comenta, pues puede ser bastante interesante, la verdad. Y Sí. el tema de vida social. Cuando las personas sufren de esto, tienen la cirugía y tal, después de la cirugía, ¿qué ocurre con su vida social? ¿Hay cambio de planes? ¿Dejan de hacer actividades? ¿No se siente parte de grupos? ¿No? Ese sentido de pertenencia. Claro, al final durante todo el proceso de tratamiento de la cirugía, em, pierdes mucha rutina, pierdes además mucha rutina social, porque es lo primero de lo que te desprendes. Entonces, em, a la hora de luego reincorporarte directamente a lo que era tu vida y dejas de ser pues la enferma, ¿no? Em, pues claro, cambia, absolutamente cambia. A lo mejor había el típico grupo de amigos que no has quedado 3 veces con ellos y ya, pues no, porque cómo voy a volver, o me encantaba ir a la montaña y era mi plan de fin de semana y ahora mismo no me veo con fuerzas para hacerlo. Gracias a las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, tienen muchísimos grupos. Entonces, sí que es verdad que en esos grupos de no solamente apoyo emocional, sino también pues ha salido recientemente que se han ido a correr a, bueno, una maratón, un grupo de pacientes con cáncer de mama. Luego también han ido a los Alpes, otro grupo, o sea que van haciendo sus propias comunidades o sus propios grupos con sus tiempos, digamos. No, eso resulta fundamental para ese sentido de pertenencia. Me acuerdo, no sé si fue el año pasado cuando lo vi, de que hicieron, que salió en la tele, un grupo de personas que sufrieron cáncer de mama y que habían ido a bañarse a una playa y a recordar a todas esas personas que perdieron ese año. Que no me acuerdo, fue el año pasado, que como pasa el tiempo tan rápido. Y jo, me pareció súper bonito y no, ve a todas las personas ahí que tenían como un mismo propósito, ¿no? Algo también común, todas unidas ahí, me pareció súper bonito, la verdad. Y es fundamental tener un grupo social. Sí, y yo creo que además tienen este vínculo de pertenencia porque han pasado por no lo mismo, pero Sí, una el mismo situación muy proceso. parecida. Sí, que a lo Ujú, mejor tú y yo no podemos entenderlo, no podemos ni comprender pues ese dolor, esa frustración mm, que sufrieron durante todo el proceso, pero que entre ellas sí mm, que, o esto me pasa a mí, intenta hacer esto, creo mm, que entre ellas sí que se complementan bastante bien. mm. No, y sentirte escuchada, comprendida por otra persona que también ha pasado por algo similar. A la persona resultará muy reconfortante y eso también ayuda mucho el tema de la depresión, que también puede aparecer, ¿no? Después de la cirugía de cáncer de mama, ¿no? De mama, ¿no? El tema de los problemas de salud mental asociados al cáncer, ¿no? Sí, o sea, el tema de la salud mental al final es un proceso emocional muy complicado, donde pues a lo mejor en cuanto a la identidad, o sea, verte físicamente diferente, emocionalmente yo creo que destruye. Mm. Y a nivel de entorno social también yo creo que puede ser complejo. Entonces sí que viene asociado pues a estas patologías de salud mental. Pues mira, vamos a meternos de lleno el tema de la imagen corporal, porque el cáncer de mama toca de lleno la imagen corporal, eso está claro. ¿Y cómo eso influye en la persona?
Pues la imagen corporal, es que es un gran tema. Al final, pues la mujer tiene a nivel social, pues esa presión de la feminización, de el vernos bien, el vernos guapas, el tener los cánones de belleza que son el pelo largo, Mm, los senos, o sea, y todo ello se reduce a la nada. O sea, yo en concreto a nivel personal me acuerdo de mi madre que se le iba cayendo el pelo y decía, ¿pero qué hago? ¿Me lo corto? Nadie la estaba ayudando, nadie la estaba informando de lo que, bueno, pues que existen pelucas, que dónde se pueden adquirir, que a lo mejor me puedo poner un pañuelo si no quiero poner una peluca o incluso muchas de ellas no quieren hacerse la cirugía de reconstrucción, o sea, ponerse prótesis después de una mastectomía, porque yo no, sin senos estoy bien, no necesito pasar por otra cirugía después. O sea, porque como he mencionado antes, una de las cirugías es la mastectomía, donde te quitan todo el tejido mamario. Y sí que dentro del Sistema Nacional de Salud te ofrecen el poder hacerte una reconstrucción, es decir, ponerte dos implantes o un implante ayuda a nivel de imagen corporal, pero muchas de ellas y últimamente están diciendo que no. ¿Por qué? Porque puede haber muchos problemas de limitación funcional. Puede haber una contracturación del pectoral y volver a tener que operarme. Y si yo me siento a gusto con mi cuerpo así, no tengo por qué hacerlo. Antiguamente iba más asociado, es decir, yo tenía una mastectomía y seguidamente, incluso en la misma cirugía, me podían hacer la reconstrucción. Y ahora se les ofrece si quieren o no quieren. ¿Y por qué crees que ocurre eso? ¿Por los miedos que pueden ir después a hacer la reconstrucción o...? Creo que puede ser por el miedo de someterme a otra cirugía Mm. o por lo que he dicho antes de que a lo mejor no tengo la necesidad, o sea, no me puedo ver bien sin mamas. ¿Y también crees que hay más visibilidad de no tener pechos? Sí, sí, sí. Creo que a nivel social se está haciendo un gran trabajo, bueno, sobre todo en cuanto al canon de belleza femenino, y creo que todo eso influye positivamente en cuanto al verse bien sin senos. Sí. Mm. Y aquellas personas, ¿no? Que tienen un poco, le toca de lleno la imagen corporal. ¿Puede eso afectar a que se atrevan o no se atrevan a hacer cosas también? Sí, o sea, a lo mejor yo era comercial y me sentía súper segura de mí misma y una de esas partes era por mi físico y a la hora de reincorporarme al trabajo me veo más insegura. A la hora de vender tengo menos ventas porque estoy más insegura. O sea, te estoy poniendo este Mm. ejemplo como podría Sí, 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 ponerte sí. otro cualquiera, pero sí creo que influye directamente el hacerlo o no hacerlo en cuanto a nivel de autoestima. Claro, no, autoestima resulta también importantísimo. Si tienes baja autoestima, entonces ya después con todo vas a ir peor. Y tema de sexualidad, que eso me parece interesante. Y las relaciones íntimas, ¿se ven también afectadas por el tema del cáncer de mama? Sí, se ven afectadas no solamente por los tratamientos sistémicos, como son la quimioterapia o la radioterapia, que afectan directamente a toda la sexualidad, pues, al líbido y bueno, pues a funciones biológicas como la sequedad, sino también muchas de estas cirugías de mama van unidas a la retirada de ovarios por una prevención. Ujú. ¿Y eso, Entonces, eso por qué retirado varios? ¿Prevención en qué sentido? ¿Que pueda haber habido un metástasis o...? no, puede estar asociado pues a un cáncer de ovario para prevenir un poco y curarnos en salud. Muchas veces lo que hacen es
a la hora de retirar, o sea, hacer una mastectomía, pues también un vaciamiento en ovarios. Pero intuyo que eso lo hacen ya con personas de 50 años para arriba, ¿no? Porque a personas jóvenes no le hacen eso. Sí, a ver, estamos hablando también que la media de edad de la patología son 62 años. O sea, Vale. el hecho de el triple negativo, que son a los 40, pero sobre todo la afectación es a partir de, pues eso, los 50, Sí, 60, una edad más adelantada. más Vale. avanzados. Ujú. Y bueno, y eso, que te he cortado, que estabas tú hablando de la sexualidad. Es pues que, como hemos dicho, se ve plenamente afectada. Desde un punto de vista, yo diría incluso de la autoestima. O sea, del decir, madre mía, ahora qué qué va a pensar la otra persona de mí, o si soy una persona soltera, el volver a conocer a otra pareja y del tener, pues a lo mejor no me he reconstruido y, y conozco a una pareja, o sea, voy a conocer a una persona y eso a lo mejor ya es una barrera, o por los propios implantes ya la cicatriz ya me es algo que no quiero mostrar, desde ese punto de vista de autoestima hasta también pues, componentes físicos y biológicos, de tema de líbido, de estoy más cansada, fatigada hablo durante el tratamiento y después, o sea, cuando ya me he curado también aparece, si además tengo esta hormonoterapia que son de 5 a 10 años, tengo una fatiga persistente y una debilidad y un cansancio porque me estoy medicando al final. Mm. Bueno. ¿Y cómo trabajáis o cómo puede trabajar la terapia ocupacional? ¿Has podido descubrir algo sobre eso? Tema de sexualidad en cáncer de mama. Yo creo que es un campo que también todavía por explorar Mm. y que tenemos una importancia bastante grande porque tenemos la suerte de hacer este vínculo terapéutico, o sea, estoy hablando de que dentro de las unidades oncológicas, y en concreto en las unidades de mama, existe la figura de la psicooncología, que es Mm. fundamental. Pero claro, también es bastante reducida. A lo mejor hay una psicooncóloga por una unidad Claro. de mama completa. A lo mejor Mm. no llegas a todo, a todas. Entonces, por eso Mm. también es importante esta introducción de un terapeuta ocupacional, porque eh, este vínculo terapéutico nos lleva a abrirnos pues, en el tema de la sexualidad y incluso a veces en temas como el cansancio o podemos influir directamente en la terapia ocupacional. Mm. Y en aquellas actividades donde a lo mejor la exposición puede ser aún mayor, como por ejemplo ir a la playa, ir al gimnasio, ¿has visto como que hay mucha reducción de participación de estas personas en esas actividades o en Sí, esos lugares? sí, es verdad que en actividades como el deporte, aumentamos, o sea, aumenta el interés y aumenta también la importancia del deporte. Yo creo que también se las educa a nivel, los oncólogos promueven mucho el tema del deporte, pero sí que es verdad que como comentábamos antes, ir a la playa, exponerme un poco más, ponerme camisetas ajustadas que a lo mejor o tops en el gimnasio, pues se nos complica también algo más. O incluso dentro del propio gimnasio, no saber hacer ciertos ejercicios que hacíamos antes, o por miedo a hacernos daño, o porque tenemos que trabajar diferentes cosas que trabajábamos antes, pues yo creo que también nos vemos ahí un poco más limitadas. Ujú. Pues vámonos a momento ideal de la intervención. ¿En qué momento debe de entrar el terapeuta ocupacional? Yo creo que debe de entrar directamente en el diagnóstico.
o sea, desde el diagnóstico ya tenemos un papel fundamental. O sea, creo que la educación prequirúrgica, la anticipación a los cambios de la vida diaria, la prevención de la sobreprotección, la organización del apoyo en las rutinas es fundamental desde el propio diagnóstico. Luego es verdad que durante el tratamiento pues tenemos el entrenamiento de las AVDs, ¿vale? Pues el uso funcional después de la cirugía, la adaptación a ciertas tareas, la conservación de la energía, que hemos hablado mucho de esta fatiga, pues la planificación del día, ¿qué voy a hacer hoy? La priorización de ciertas actividades y ya, bueno, pues adaptaciones del propio entorno. Desde qué sujetador puedo utilizar, a lo mejor, mira, Primark en eso está sacando líneas de sujetadores también donde podemos nosotros hablar para esas AVDs, ese autocuidado. Em, y luego, como también hemos mencionado, la reincorporación laboral, es decir, el análisis ocupacional del puesto de trabajo, ahí tenemos muchísima mano, la adaptación al propio puesto y, y luego un trabajo también fundamental que hemos estado hablando es la identidad en imagen y a nivel corporal. Pues el acompañamiento durante la adaptación a la nueva imagen corporal, el retorno de ciertas actividades significativas, como hemos dicho antes, de pues, el ir a la montaña o el irme a la playa o se puede trabajar desde la terapia ocupacional y, y también pues rutinas como el descanso, la higiene del sueño, que es fundamental, y la actividad sexual. O sea, que estamos durante todo el proceso muy implicados. Eso te quería preguntar, el tema del sueño y la higiene del sueño. ¿Cómo es el descanso en esta población? Pues yo creo que el descanso es difícil, porque al final el dolor es muy limitante y el dolor no cesa durante el día. O sea, a lo mejor te encuentras a las 4 de la mañana con un Mm, dolor neuropático terrible, o no sabes en qué postura ponerte en la cama porque me da miedo ponerme por un lateral o a lo mejor si me pongo boca abajo. Madre mía, o sea, creo que la higiene del sueño es compleja durante el tratamiento oncológico, o sea, si tienes quimioterapia, los dolores son muy recurridos, o sea, muy recurrentes. ujú. Y también preguntarte, cuando termina, ¿no?, el tratamiento, esa parte post cirugía, ¿por casualidad derivan a terapia ocupacional o tiene que ser la persona la que contacte con una terapeuta ocupacional o si en el caso conoce que la terapia ocupacional entra ahí en juego? No, no, o sea, siendo realistas, no se conoce. O sea, me encantaría que hubiera terapeutas en las propias unidades oncológicas o en unidades de cáncer de mama, pero la realidad es que actualmente no existe, por lo menos en España. Sí que estamos pues más redirigidos hacia unidades de rehabilitación. Es decir, después de todo el tratamiento, si te ha quedado alguna secuela, sobre todo funcional, pues te derivan y a lo mejor aparecemos levemente por allí. Em, pero la realidad es que no, pero no solamente en cáncer de mama, sino yo hablaría de la oncología en general. O sea, es verdad que a nivel pediatría a lo mejor estamos un pelín más representados, pero yo hablo del Niño Jesús, por ejemplo, que sí que estamos representados, pero por daño cerebral, no por oncología. O sea,
vienen niños desde oncología, pero por daños cerebrales. Ujú, Entonces yo creo que deberíamos estar propiamente en las unidades oncológicas para aparecer desde el propio diagnóstico, no ya después en la recuperación desde la rehabilitación, sino en todo el proceso. pues, ¿cuál es la diferencia entre llegar pronto y llegar cuando ya hay limitaciones? Pues la recuperación y la calidad de vida. O sea, al final, que la terapia ocupacional aparezca aquí no es un tema corporativo. O sea, no es un tema de que yo, que soy terapeuta, quiero aparecer. No, es un tema de la calidad asistencial que se le va a ofrecer al paciente. O sea, la calidad de vida es mucho mayor si aparecemos antes que si ya llegamos al final. Bueno, y está claro que, hombre, ya como tú comentabas, la terapia ocupacional debería de estar ya en oncología en general, no únicamente ya en esta población, sino en oncología en general. Y bueno, intervenciones, ¿no? Concretas. ¿Qué intervenciones se suelen trabajar con estas personas? El tema de, tuyo, entrenamiento de actividades básicas de la vida diaria adaptadas, educación en protección articular, manejo de la fatiga. ¿Conoces algunas intervenciones? ¿Has podido ver intervenciones de terapeutas ocupacionales en estas poblaciones? ¿Has podido, o incluso con tu madre, de haberlo trabajado o algo? Propias de terapia ocupacional hay Mm. muy pocas, o sea, muy, muy pocas. Hay un estudio muy reciente ahora de 2025 que ha hecho María García Carpena, donde sí que habla pues del impacto de la cirugía unilateral del cáncer de mama en el miembro superior y mide pues la fuerza, la destreza manual y la predicción de la discapacidad. Em, entonces, yo creo que por ahí tenemos un filón y también, como he dicho antes, el otro estudio de María Nieves, que es acerca de del, ay, la tapa, el tratamiento Ah, sí. de la terapia antiedema propioceptiva orientada hacia la actividad, que es por el tratamiento del linfedema, pero más orientado hacia la propia actividad y no tanto a la recuperación funcional. Ese también está muy chulo. Y para el tema del dolor, por ejemplo, ¿has visto si se utiliza el tema de terapia de espejo, imaginería motora, o algo, alguna de estas técnicas para el tema del manejo del dolor o algo? La verdad que no. No, no he No. visto nada enfocado desde el propio cáncer de mama. Ujú, A lo mejor ujú, desde la rehabilitación de las secuelas, sí, pero no. ujú. Vale. Y el tema de acompañamiento emocional, porque bueno, intuyo que es fundamental emocionalmente acompañar a estas personas. ¿Cómo trabajáis la terapia ocupacional? ¿Has podido ver algo en relación a eso? Pues yo creo que la terapia ocupacional ahí con el vínculo terapéutico que podemos generar em, puede ayudar a que las propias pacientes sientan ampliamente pues esa libertad para expresarnos pues los temas que hemos hablado antes de la autoestima, a lo mejor un poco el abandono social, ¿no? Pues el tema social es bastante complicado porque la mujer tiene un papel muy importante a nivel familiar, o sea, esa percepción de cuidadora, ¿no? Entonces yo creo que eso como rol se destructura muy, muy rápido y, y también podemos influir a nivel emocional en cuanto al impacto, pues eso, de dejar de ser lo válida que yo querría ser. Esa pérdida de autonomía está enfocada directamente con nosotros y ese apoyo emocional. Bueno, pues sí, la verdad. Y todo eso, hablando un poco del doctorado. ¿Tú qué es lo que estás? Hablamos de desempeño ocupacional,
pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando conseguir o dar respuesta a algo? Lo que estoy intentando buscar es que ver cuál es la cirugía que a nivel de desempeño ocupacional nos afecta menos. La que menos. ¿Y qué La has que, podido ver? la que menos, pues hemos visto que la que más es la mastectomía Ya, y claro. junto a la cirugía axilar también y con reconstrucción, y la que menos es la conservadora. Pero todas tienen un efecto en cuanto al desempeño ocupacional. Y también es muy interesante, pues a lo mejor correlacionarlas con por qué puede ser, ¿no? Pues porque en esta tenemos más dolor, menos, o... Pero por otro lado, también me gustaría ver y enfocarme un poco en los roles y en los intereses, porque creo que es fundamental en esta patología, ver qué roles aumentan, qué disminuyen. Un rol que me llamó mucho la atención que disminuía era la actividad religiosa. Ah, sí. Y eso. Sí, 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 es cuanto menos llamativo. Bueno, claro, si lo enfocas a personas de una edad media de 62 años que todavía son bastante religiosas, pero ¿por qué? ¿Por qué la religión? No, 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 no sé. O sea, no, no sabría decir. Pero es verdad que antes de de la cirugía tenía una importancia bastante elevada y después se ve reducida. Ujú. Pues, bueno, pues que si eso la gente en comentarios del vídeo, del audio en Spotify, que dé su hipótesis de por qué cree que la actividad religiosa se ve reducida tras una cirugía de cáncer de mama. Pero resulta bastante curiosa que sea la actividad religiosa la que más. Sí, sí. Mm. Y aparte de la actividad religiosa, ¿has visto alguna otra cosa más? ¿Algún interés más? Sí, el voluntariado. El voluntariado. Sí, se ve también un poco mermado. Yo creo que las pobres dicen suficiente voluntariado ya ha hecho a lo largo de todo el proceso como para hacer más. Sí, pero pues eso, aumentan roles de amiga, por ejemplo, un poco llamativo. Tiene más importancia. Y el miembro familiar también. ¿Y hay nuevos intereses que adquieran tras la cirugía? Que a lo Sí, mejor antes no hacían. llama la atención también intereses como hacer puzzles o jugar al ajedrez, aumentan todo lo que podemos hablar un poco de del deterioro cognitivo quimioinducido, puede venir un poco sobrevenido por eso, pero todo lo que implique más cognición, a lo mejor más incluso recreación tranquila, aumenta. No sé si puede venir un poco derivado. También aumenta caminar y hacer deporte. O sea que es un poco un ten con ten. Claro, y el tema, en plan, el tema del deporte, porque intuyo, ¿no? Que eh, será en función de qué tipo de deporte, porque a lo mejor ejercicios de fuerza hasta cierto punto, ¿no? Claro, eso también la fisioterapia está ahí en gran auge en ese punto porque es verdad que lo que hablábamos antes de que llegas al gimnasio, te pones a hacer mancuernas y al final no sabes si lo estoy haciendo bien, si estoy implicando demasiado em, o si puedo descubrir otros deportes a lo mejor como el yoga o el salir a caminar que es más cardio. O sea, también ahí hay un filón importante y de educación porque ellas se sienten un poco perdidas. Y a nivel cualitativo, ¿estás recogiendo algo? Cualitativo, De a lo mejor, ¿no? En un grupo focal, preguntar a las personas cuáles son sus principales limitaciones o por qué ocurren. No, es mm, por curiosidad, ¿eh? Que yo esto es por curiosidad. no, en el TFG y tal, lo que me centraba más era a nivel cuantitativo, Más pero cuantitativo, sí ¿no? que, sí, cualitativo me enfocaba un poco en si conocían o no la terapia ocupacional, pero ya era una pregunta Sí, algo personal. más, Sí, claro, algo más general. Es que hablando con Miguel, lo comentamos el tema de incluir estudios cualitativos. Es verdad que siempre pecamos de utilizar estudios cuantitativos porque no es lo más típico. Pero no sé, puede ser interesante el tema de incluir un estudio
cualitativo, un grupo focal y plantear diferentes preguntas, diferentes cuestiones, a ver qué te van comentando esas mismas personas, contando con una muestra también considerable. Pero, ¿estás consiguiendo personas que participen en tu estudio? O sea, claro, tengo la suerte de que mis dos tutoras del doctorado pertenecen al Hospital Clínico San Carlos y están dentro de la propia unidad de mama. Bueno, la doctora Juana María Brenes y María Eugenia Olivares, que son cirujana y psicooncóloga. Bueno, pues tengo esa maravillosa suerte de que la muestra pues pasa directamente desde sus manos. Claro. Em, que también por eso pues puede hacer este estudio tan bonito, porque si no sería pues tirar de asociaciones o de hospitales, o sea, sería No, más complicado. está claro, y por lo menos tener la suerte de poder contar con personas que participen, eso ayuda mucho. Y yo que también estoy en ese proceso, intentar captar a gente a veces es complicado. Y bueno, ¿qué esperas de la tesis que estás haciendo? ¿Qué te gustaría que te saliese o qué te gustaría un poco después cambiar en esa práctica clínica? Uf, pues ¿qué espero? Espero terminarlo. ¿Es importante? Sí. Pero ojalá, como un ideal, me encantaría pues aportar lo primero, mi granito de arena al cáncer de mama desde mi profesión, encima que me gusta tanto y que disfruto tanto. Y por otro lado, me gustaría pues mejorar esta calidad asistencial para las pacientes y hacer que la terapia ocupacional esté representada en todas las unidades oncológicas y después de cáncer de mama. Es un paso muy difícil, se necesita mucha investigación, pero yo creo que, que como somos un diamante, una vez me dijo un profesor, sois un diamante en bruto sin conocer. Bueno, conocidos estamos por los que estamos, pero nos tenemos que dar más valía, sí, es verdad. ¿Y hay más terapeutas ocupacionales que están estudiando el cáncer de mama en España? Hay estudios, pero no hay terapeutas ocupacionales concretamente que se dedican al cáncer de mama. Hay diferentes estudios, Mm. hay muchos profesionales enfocados a la patología, pero en No hay concreto, publicaciones. Ahí hay un eso vacío es. de conocimiento que hay que empezar a rellenar. Eso es. Y luego Que llevarlo a resu- la práctica. También no solamente que a lo mejor empecemos por el Sistema Nacional de Salud, es decir, que nos pongan directamente, pero a lo mejor empezar desde asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, sí que hay levemente pinceladas de la terapia ocupacional, pero empezar desde ahí yo creo que es un gran punto para darnos a conocer más allá. ¿Te he llegado a dar charlas en asociaciones para hablar de este tema? Yo, Sí. personalmente, no. No, 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 no. Me he puesto en contacto con varias, pero de momento no. Lo conseguiremos. Claro, resulta guay, importante que vayan conociendo. Pues, qué guay. Pues vámonos ahora a pasar de terapeutas ocupacionales a pacientes, familias. Imagínate que ahora mismo nos está escuchando una persona, una mujer que está a punto de operarse. ¿Qué te gustaría decirle sobre su vida después de la cirugía? ¿No? Esa parte de información post cirugía que le dirías antes. Antes de operarse, hemos dicho. Sí, bueno, antes de operarse, que se va a operar, digo, ¿qué información te gustaría darle para lo que se va a encontrar después? Pues yo creo que lo primero es una educación en cuanto a lo que se viene. Es decir, que la vida, todas las actividades significativas que tenía a lo mejor pueden cambiar, que la vida diaria puede cambiar, que va a tener un impacto funcional y un impacto en la autoimagen, es decir, poner un poco los antecedentes que pueden desarrollarse. Eso antes de la cirugía. Em, y luego, claro, dependiendo del tipo de paciente, el tipo de cirugía, pues sería un tipo de tratamiento u otro. Porque Que a lo por mejor- cierto, dime, dime. No, 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 no.
Que el tema de tratamiento, que creo que no te lo he preguntado, ¿no? El tratamiento hace referencia al tema de radioterapia, ¿no? Y, Ujú. ¿cómo era? Lo de las hormonas, que no me acuerdo ahora. Hormonoterapia. Hormonoterapia, no, que eso se me olvidó al final preguntártelo. ¿Qué tipo de tratamientos existen? Vale, pues existen los tratamientos sistémicos y los tratamientos sistémicos farmacológicos, que ahí entraría dentro la quimioterapia y la hormonoterapia, y luego estaría la radioterapia, que no se considera tratamiento farmacológico. Y al final, pues son tratamientos que lo que hacen es reducir la proliferación de estas células malignas, pero al final, claro, son tratamientos bastante agresivos e invasivos. Entonces, por ejemplo, la radioterapia es muchísimo más lábil o menos invasiva que una quimioterapia, y la hormonoterapia es más larga que los tratamientos anteriores. O sea, que depende. Y depende luego también de lo que hemos hablado antes, del el cribado, cuando se haya hecho, pues del tipo de tumor, de si es más grande, más pequeño. O sea, entran muchos factores. O a lo mejor también hay quimioterapia, cirugía y radioterapia para, pues como que todo quede perfilado y sin ningún posible, una vuelta a la evolución o... Sí, una recurrencia sería, ¿no? Como que vuelva otra vez a aparecer, ¿no? Eso es. Mm. Vale, y bueno, seguimos, ¿no? Con el tema este, que es que he querido dar ese salto porque se me había olvidado preguntarte el tema de los tratamientos, que lo habíamos hablado al principio, y tema del entorno, ¿no? El entorno es fundamental, familias, pareja. ¿Qué consejo le darías a esta familia para acompañar a una persona que se va a someter a un proceso de cirugía? Pues yo le diría que apoyo es fundamental, y delegar. O sea, yo creo que delegar es una parte muy fundamental durante todo el tratamiento en el resto del entorno familiar, de las cargas familiares. Además, si tienes pues hijos, eh, luego también, como he hablado antes, el acompañamiento hospitalario creo que también es fundamental, porque al final es muchísima información lo que traslada. No solamente voy al oncólogo, sino que también voy al cirujano, enfermería, porque me han puesto un PIC, entonces tengo que, o sea, son muchísimas citas médicas con muchísima información. O sea, yo me acuerdo de mi madre que cuando íbamos a una cita médica me miraba y me decía, tú te estás enterando, ¿no? Y digo, bueno, yo estoy captando información también. Pero sí, yo creo que ese apoyo familiar en esta patología es muy necesario. Y para profesionales sanitarios que estén escuchando esto, enfermeros, médicos, ¿qué te gustaría que se llevasen de rol del terapeuta ocupacional en el cáncer de mama? Me gustaría que se llevasen que la importancia que tenemos. O sea, fui hace un poquito a un congreso que era enfocado a el desarrollo profesional en oncología, es decir, cómo estaba la oncología en los trabajos, ¿no? Cómo estaba representada. Y aparte de que no había ningún perfil del terapeuta ocupacional, el oncólogo hablaba, es que claro, la reestructuración de las rutinas es fatal, es que la limitación, una fisioterapeuta funcional luego en las actividades de la vida diaria es horrible. La enfermera, es que hay un apoyo emocional bastante difícil. Y yo solamente pensaba, pero si todo eso lo hace un terapeuta ocupacional, porque no estamos? De hecho, me levanté en una mesa redonda y dije, creo que hay un perfil que hace todas estas problemáticas que estáis poniendo en la mesa y que no aparece por ningún lado. Y me dijeron directamente, necesitáis más investigación. Dije yo, Pues en eso estamos, ¿no? tranquilo, que lo vamos a conseguir. Sí, Estamos sí. en eso.
No, hombre, es fundamental que se investigue, que se ponga, bueno, al final es lo que toca, poner en paper lo que hace un terapeuta ocupacional en esta población, porque si no, parece que si no está publicado no se tiene en cuenta. Eso es. Sí, sí, sí. Y ahí también se nota un poco esa falta de, a lo mejor, conocimientos acerca de lo que puede hacer el terapeuta ocupacional, que eso también muchas veces pasa, que no se informan lo suficiente, no preguntan, no le dan el valor que se merece. Entonces, claro, llega ahí a la mesa redonda, hablan de lo que puede hacer un terapeuta ocupacional sin mencionar a un terapeuta ocupacional. Eso es. Sí, 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 sí. Y es a mí en Entonces, ese caso lo que me dio rabia porque es como todo esto tiene un nombre, pero no se lo estamos poniendo. y preguntarte, ya de un poco de cara al futuro, ¿qué te gustaría que se cambiara en la atención al cáncer de mama en los próximos años, 5 años, por ejemplo? Eh, Me gustaría que se cambiara la educación hacia el paciente. Es decir, esta famosa atención centrada de la persona que estamos viendo últimamente en cuanto al enfoque médico, creo que es fundamental. Es decir, que se dotara a la propia paciente de toda la información. Es decir, que no se sintieran perdidas, que hubiera un acompañamiento durante todo el proceso y que después del mismo proceso también lo pudieran tener en el propio contexto, o sea, en el propio entorno, que no se les abandonara, no, pero no se dejara ahí todo, quedara en ese punto. Y si hay personas que escuchan esto, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, ya sea para participar en el proyecto o porque sean pacientes que quieran colaborar o otros profesionales? ¿Hay alguna manera de poder contactar contigo y participar en el proyecto? Sí, yo sin problema bueno, digo mi correo electrónico. Ah, bueno, no, si quieres, de todas maneras, si Ah, quieres, por vía Instagram o correo, de todas maneras, si quieres, yo lo pongo después en los comentarios y listo. O tu Instagram, por ejemplo. vale, Es perfecto. decir, que, pero también preguntarte, ¿no? Que hay posibilidad de que puedan participar gente de fuera en el proyecto, ¿no? Bueno, por mí yo estaría encantada, la verdad, de hacer un grupo de investigación sin ningún problema y además cuantos más seamos, muchísimo mejor, más rico todo, a Mm. nivel conocimiento, a nivel tratamiento y vamos, yo por mí sin ningún problema, de verdad. Y pregunto también de cara al futuro, ¿cómo ves que va a avanzar la investigación en cáncer de mama desde terapia ocupacional en próximos años? Pues yo creo que vamos muy punteros, es decir, que la supervivencia estamos ya muy arriba, entre un 85 y un 90%, y que vamos a aumentar a lo que más podamos. Que los tratamientos van a ser menos invasivos, o sea, sí, menos invasivos, que la calidad de vida va a aumentar, eso estoy 100% segura. Incluso hoy mismo ha salido un estudio del hospital de Barcelona, no me sé en concreto qué hospital es, pero que ya actúa la quimioterapia no a nivel corporal en todo, sino que lo Más inocuan local, más directamente en localizado. el tumor Mm. y en Porque cáncer de mama. Entonces creo que vamos muy punteros, que la tecnología está avanzando un montón y que nos tenemos que enfocar más en las secuelas y en el acompañamiento del proceso. hace poco leí que habían descubierto en un estudio que la IA, inteligencia artificial, había sido capaz de detectar un tumor años antes de que se produjese. No sé, lo leí hace unos meses, me pareció increíble, no indagué más, pero ahí también podemos encontrar la inteligencia artificial que puede ser un factor interesante a tener en cuenta para, en este caso, los cribados o la detección precoz. Sí, todo, es que la IA está avanzando de una manera, con una velocidad increíble. Entonces yo creo que nos va a ayudar también mucho en cuanto al cribado y a los propios tratamientos. Y tema docencia, universidad, ya que ahora eres colaboradora de universidad, una asignatura y tal, ¿crees que falta indagar más en cáncer de mama y terapia ocupacional en las universidades? ¿O en Sí, procesos oncológicos, aunque sea?
en procesos oncológicos. Creo que incluso durante toda la carrera no se trata la terapia ocupacional desde un punto de vista oncológico. Entonces, creo que podemos ser más punteros ahí. Y además de lo que decimos siempre de que falta representación de docentes terapeutas en el propio grado de terapeutas. Entonces, sí, falta la propia información de oncología, pero es que falta esa visión de la terapia ocupacional en la oncología. Pues nada, esperemos que la cosa vaya cambiando. Un mensaje que quieras dejar a estudiante, profesional, que nos esté escuchando en relación a, pues bueno, que le esté llamando la atención el tema del cáncer de mama, ¿no? La cirugía y tal. ¿Qué mensaje le darías? Pues yo creo que el mensaje principal sería, nos abrasa mucho con esto, pero es verdad, la investigación. La investigación además sobre el propio terreno personal, porque al final es lo que te va a impulsar. Hay muchos impedimentos, muchísimos, burocrático, profesional, pero si tú todavía tienes o te queda lo personal, es decir, el investigar porque a ti te nace, ahí es donde tenemos que el tirón, fijo. Entonces yo creo que hay que investigar desde terapia ocupacional, pero es desde un punto de vista personal. Sí, que haya ese vínculo, ¿no? También entre lo personal y la curiosidad que te genera el investigar sobre algo. Además que es necesario que la gente se anime a investigar. De verdad que siempre está ese tabú de la investigación como es, que voy a sufrir, no me va a gustar. Pero bueno, por eso también un poco me gusta traer a gente que esté haciendo estudios de investigación, un poco para quitar ese miedo y que la gente empiece a investigar. Bueno, pues Elisa, yo creo que ha salido una charla completita, bastante interesante. Me falta una cosa por preguntarte y es una frase que defina tu amor por la terapia ocupacional. Vale, pero tiene que ser propia de terapia ocupacional. No, puede ser lo que tú quieras, un párrafo, una frase, un texto, lo que quieras. Vale. Pues me gustaba una frase que decía Ortega y Gasset, que es, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ella, no me salvo yo. Y yo creo que también define mucho lo que es la terapia ocupacional. Joder, Me una, quedaría una con eso. frase, una frase bastante profunda, parece que la tenías preparada. Ha salido muy, muy Me ha bien. gustado. Bueno, pues Elisa, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por aportar tanto y por estar ayudando a la investigación y más en un campo donde ya hablamos al principio y ya nos has estado tú dando con todas las pinceladas. Falta más, falta aún más investigación en ese campo, falta aún más que la terapia ocupacional se incorpore para ayudar a estas personas y espero que eso se pueda conseguir y espero que con tu estudio vaya viendo cada mes más resultados positivos, más interés por la terapia ocupacional y que también haya gente que se quiera meter en este campo. Así que enhorabuena, espero que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Ahora te dejo despedir. Y a todo el mundo, bueno, la semana que viene, nuevo episodio sobre la terapia ocupacional en otro país, ¿vale? Lo debería haber subido en diciembre, pero como comenté al inicio antes del episodio, he tenido muchos líos, no he conseguido llevarlo todo adelante, necesitaba un equilibrio ocupacional estable, así que bueno, lo tendréis ya dentro de 2 semanas, porque ahora voy a subir dos al mes, así que bueno, nos iremos a Bristol, ¿vale? Que era la ciudad que teníamos pendiente antes de Navidades. Elisa, muchísimas gracias y te dejo a ti terminar. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer el poder estar aquí y gracias de nuevo por hacer este espacio que es algo tan importante y tan bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chao, chao, adiós.